¿Alguna vez has cometido un error tan grande que sientes que lo has perdido todo? Yo lo hice, y ahora estoy aquí, pidiendo tu juicio. Mi vida se desmoronó por una traición que nunca imaginé cometer, y lo peor es que no solo me traicioné a mí misma, sino a mi familia. Pero lo que más duele no es lo que perdí, sino el hecho de que mi hermana, la persona en quien más confiaba, se convirtió en la responsable de mi caída. ¿Soy una víctima de mis propios errores o simplemente una mujer que se lo merece todo por lo que hizo? Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. A veces me pregunto si realmente tomé las decisiones correctas, o si simplemente me dejé llevar por mis impulsos, pensando que todo estaría bien. Pero, ¿quién no lo hace? Cuando estás atrapada en tu propia rutina, con la cabeza llena de pensamientos, crees que no hay salida. Yo tenía un buen matrimonio, 3 hijas adorables y un esposo que, aunque no era perfecto, siempre me trató con amor. Esteban era mi roca, siempre tan trabajador y atento, dándole todo por su familia. A veces, lo veía llegar cansado del trabajo, pero nunca dejaba de sonreírme. No tenía razones para dudar de él. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después del nacimiento de nuestra tercera hija. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. La depresión posparto me abrazó con tanta fuerza que me costaba salir de la cama por las mañanas. Mis ganas de ser la mujer que alguna vez fui desaparecieron. No solo me sentía emocionalmente vacía, sino que también me odiaba físicamente. Mi cuerpo había cambiado, y mi reflejo en el espejo ya no era el mismo. Ya no era la mujer segura y llena de vida que conocí. Mis amigas me decían que todo pasaría, que solo tenía que darme tiempo, pero no podía. Sentía que me ahogaba. Fue en ese momento cuando Mariana, mi hermana, sugirió que comenzara a ir al gimnasio. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí me impulsaba. Tal vez era la esperanza de volver a sentirme bien conmigo misma, o tal vez, solo necesitaba una distracción de los pensamientos oscuros que rondaban mi cabeza. No tenía idea de que ese lugar cambiaría mi vida para siempre. El gimnasio se convirtió en mi refugio. Al principio, todo era solo sudor y esfuerzo. Pero después, algo cambió. Conocí a Diego, un joven instructor que me atendía en cada clase. Al principio fue profesional. Claro, solo sonrisas y consejos sobre cómo mejorar mi rendimiento. Pero poco a poco, esos breves intercambios se convirtieron en algo más. Me sentía atraída por él, de una forma que no sentía desde que conocí a Esteban. Diego me hacía sentir viva de nuevo, me hacía olvidar la tristeza que me consumía en casa. Y, sin darme cuenta, comencé a buscar excusas para estar cerca de él, para prolongar esas conversaciones, para disfrutar de su mirada, de su voz. Empecé a sentir una chispa, una atracción incontrolable que no podía negar. Pero lo peor de todo es que no lo quería negar. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué arriesgarlo todo? No lo sabía, pero las cosas fueron escalando rápidamente. Las conversaciones se convirtieron en mensajes fuera del gimnasio. Luego, en encuentros furtivos. Cada vez más tarde, cada vez más intenso. Nadie lo sabía, ni Esteban, ni Mariana, ni siquiera mis hijas. No sabía cómo había llegado a este punto, pero ya no había marcha atrás. Y, por supuesto, como en toda historia llena de secretos y mentiras, la verdad siempre sale a la luz. No me imaginaba que Mariana, mi hermana, sería la que me descubriría. La vi llegar al motel con sus ojos desorbitados, su boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que veía. Mi corazón se detuvo. Sabía que esto sería el fin de todo. Pero, al mismo tiempo, no pude dejar de sentirme liberada. Finalmente, alguien sabía la verdad. Claro, no era la persona que quería que lo supiera, pero ¿quién más quedaba? ¿Quién más quedaba que no lo supiera? Mariana no tardó en confrontarme. Su enojo y su decepción fueron palpables. Yo, por supuesto, traté de justificarme, de dar excusas. Le pedí que no le dijera nada a Esteban. Le rogué, le supliqué que entendiera que todo había sido un error, que estaba confundida, que la depresión me había hecho hacer cosas que no quería. Pero Mariana no me escuchó. Fue más fuerte que ella. En un acto que cambiaría todo, fue a contarle a Esteban. Me destrozó. Lo que siguió fue lo peor. Esteban me expulsó de la casa, sin piedad. Llevó a nuestras hijas con él y me prohibió acercarme a ellas. El hombre que una vez me amó, que compartió conmigo todo, ahora me veía como una extraña. Y lo peor, es que mis hijas comenzaron a ver a Mariana como su madre. Mariana, la misma que me había visto llorar tantas veces, la misma que conocía mi corazón, mis miedos, ahora era la heroína. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo por un impulso estúpido, por un deseo pasajero que jamás supe controlar. Me quedé sola, sin Esteban, sin mis hijas, sin mi familia. Mi hermana, la misma que había sido mi apoyo en los momentos más oscuros, ahora se había convertido en mi peor enemigo. Y, mientras tanto, Diego, ni siquiera me buscó. Para él, yo fui solo una aventura más. Otra mujer que se dejó llevar por la emoción, la misma que siempre se arrepiente después. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no pude detenerme? Esto era solo el comienzo de la ruina que me esperaba, y todavía no sabía hasta dónde llegaría. Pensaba que todo en mi vida había sido sencillo hasta que mi mundo se desmoronó. Las relaciones son complicadas, y yo nunca supe hasta qué punto hasta que mi vida entera se convirtió en un torbellino de traición, engaños y decisiones erradas. Siempre creí que el amor entre Esteban y yo era sólido, que nada podía romper lo que habíamos construido. Teníamos una vida tranquila, 3 hijas, y estábamos en una rutina que, aunque parecía aburrida, me daba seguridad. A veces, cuando me ponía a pensar, me sentía agradecida por tenerlo. Siempre fue un buen esposo, aunque no siempre demostraba ser el más atento. Sin embargo, esa rutina estaba llena de detalles que, hoy en día, veo que eran señales de que algo no andaba bien. Al principio, cuando comenzamos nuestra relación, todo fue perfecto. Nos conocimos en la universidad, y me enamoré de su manera de ser. Esteban era todo lo que yo quería.
cariñoso, trabajador, responsable. Todo lo que una joven soñadora podría desear en su vida. Nos casamos rápido y comenzamos a construir nuestra vida juntos. No me importaba si no teníamos mucho dinero o si la casa no estaba completamente amueblada. Lo que importaba era que lo teníamos todo: amor, familia y un futuro prometedor. Teníamos nuestras discusiones, claro, como cualquier pareja, pero nunca pensé que nuestra relación estuviera en peligro. Aún recuerdo cómo me tomaba de la mano después de cada pelea, como si nos dijera, sin palabras, que todo estaría bien. Después nacieron nuestras hijas, y eso cambió aún más nuestra dinámica. Esteban trabajaba más horas para proveer, y yo, aunque feliz por nuestra familia, comencé a sentir que algo se estaba perdiendo entre nosotros. La llegada de nuestra tercera hija fue un desafío. La depresión postparto me sumergió en una oscuridad que no podía entender. Esteban, aunque siempre a mi lado, no sabía cómo manejarlo. Y yo, por más que trataba, no lograba encontrar la manera de volver a sentirme bien conmigo misma. Había algo en mí que se rompió, algo que ya no podía arreglar, por más que él intentara. Con el tiempo, la distancia entre Esteban y yo fue creciendo. De alguna manera, empezamos a vivir en mundos separados, aunque estábamos bajo el mismo techo. Yo me sentía sola, vacía, como si estuviera atrapada en una cárcel hecha de responsabilidades, hijos, y un marido que ya no veía. No lo culpaba, lo sé, no lo culpaba por no poder hacer más, pero la verdad es que comencé a buscar consuelo en otras partes. Es difícil admitirlo, pero me sentía como si estuviera invisible ante él, como si ya no le importara. Y entonces, Diego apareció en mi vida. Él era diferente, más joven, claro, con esa energía y esa vitalidad que ya no sentía en mi vida diaria. Él veía mi dolor, no lo ignoraba, y en lugar de decirme que todo estaría bien, simplemente me escuchaba. Me sentía vista. Al principio, todo parecía tan inocente, solo conversaciones, sonrisas, pequeños gestos de simpatía. Pero todo eso fue escalando. Las llamadas después de la clase de gimnasio, los mensajes secretos, la complicidad en los pequeños detalles. En lugar de hacer ejercicio para sentirme mejor físicamente, comencé a ir solo para ver a Diego, para sentir esa chispa de emoción que había estado perdiendo. Y cada vez que lo veía, me sentía más viva, más deseada. Por otro lado, mi hermana Mariana siempre estuvo allí para mí. Mariana, quien había sido mi apoyo durante años, comenzó a sospechar. Ella siempre fue una persona observadora, muy diferente a Esteban. Lo que no sabía es que Mariana tenía sus propios problemas con Esteban. En sus ojos, él no era perfecto, no era el hombre ejemplar que yo pensaba que era. Aunque no lo había dicho abiertamente, sé que Mariana siempre vio algo en Esteban que no encajaba. Quizás, ella pensaba que me estaba engañando, tal vez sentía que la relación estaba destinada a fallar. Aún así, siempre estuvo a mi lado, ayudando con las niñas, ofreciéndome apoyo cuando lo necesitaba. Pero lo peor fue que, sin saberlo, Mariana se convirtió en el personaje clave en mi destrucción. Cuando Mariana descubrió lo que había hecho, su reacción no fue solo de decepción. Fue como si todo el amor que alguna vez había tenido por mí se desvaneciera en un instante. En su mente, no era solo una hermana que había traicionado su confianza, sino una mujer que había puesto en riesgo no solo mi matrimonio, sino también la relación que teníamos. Y, al final, no pudo perdonarme. Aunque traté de explicarle, de contarle mis razones, no hubo vuelta atrás. En su mente, lo que había hecho era imperdonable. Y, como si fuera una cadena de acontecimientos inevitables, mi hermana fue quien destruyó lo que quedaba de mi vida. Lo peor fue que, al final, Esteban y Mariana se unieron. Lo que empezó como una hermana preocupada por mí terminó siendo el peor golpe que jamás imaginé. Ver a Mariana tan cerca de Esteban, verlo sonriendo con ella, sentir que me habían despojado de todo lo que era mío, fue el colmo de la humillación. La traición que sentí en mi pecho fue indescriptible. No solo había perdido a mi marido, sino también a mi hermana. Y todo por una serie de decisiones equivocadas, de errores que no pude revertir. A veces, los momentos que cambian nuestras vidas suceden tan rápido que ni siquiera tenemos tiempo de entender lo que está pasando. Ese día en el motel, con Diego, fue uno de esos momentos. Pero más allá del hecho de la traición, fue la rapidez con la que mi vida dio un giro tan inesperado que aún me sigue dando vueltas la cabeza. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Todo comenzó tan inocentemente, con esos mensajes que pensaba que solo eran risas sin importancia. Pero cuando te encuentras en la cama de un motel con alguien que no es tu esposo, todo parece perder el sentido de la moralidad, la ética y, sobre todo, el respeto hacia ti misma. Mariana había sido la última persona en el mundo que hubiera esperado descubrir mi infidelidad. Ella siempre fue la hermana que estaba allí para las niñas, la que venía a pasar el fin de semana con nosotros y, aunque nunca lo dijimos en voz alta, me había dado la sensación de que podía contar con ella para cualquier cosa. En lugar de ayudarme a encontrar una salida de mi desesperación, lo que hizo fue destruirme. Cuando llegó al motel, me pilló en el momento exacto, cuando todavía no me había dado cuenta de lo que había hecho. Estaba perdida, atrapada en una mentira que no sabía cómo salir, y ni siquiera el hecho de ver a Mariana ahí frente a mí fue suficiente para detener lo que ya había comenzado. La verdad es que ni siquiera tenía palabras para defenderme. Mariana me miró con una mezcla de ira y decepción, pero también había algo de tristeza en sus ojos, como si no entendiera por qué lo había hecho. Yo no supe cómo explicarlo, cómo justificarme, porque, en el fondo, sabía que no tenía excusa. Intenté decirle que estaba pasando por una crisis, que estaba enferma, que no lo entendía, pero ya era tarde. Las palabras no servían para borrar lo que había hecho. Lo peor vino después. Mariana, al igual que un perro guardián que ve a su dueño caer, no dudó ni un segundo en ir directo a Esteban. No le importó lo que yo le dijera, ni cómo tratara de manipular la situación. No importó que le pidiera que no lo contara, que le rogara que no destrozara nuestra familia. Ella estaba decidida a hacer lo que creía que era correcto. Y lo hizo. Fue directamente a la casa y, con una calma imperturbable, le contó a Esteban todo lo que había pasado.
No fue una explosión de emociones, sino un susurro venenoso que atravesó mi vida. Recuerdo cómo Esteban se quedó en silencio, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Estaba en shock, no entendía cómo había llegado a este punto. Durante años, él había sido el centro de mi mundo, el padre de mis hijas, el hombre que, aunque distante en sus gestos, me había dado todo lo que pensaba que necesitaba. Y ahora, todo eso estaba destrozado en un segundo, por mi propia mano. Cuando me enfrentó, no hubo gritos ni lágrimas. Solo una mirada vacía, una fría indiferencia que me perforó como una aguja. Me miró, como si estuviera observando a una extraña, y luego simplemente dijo, vete. Esas palabras resonaron en mi cabeza, como un eco sordo que no podía desaparecer. Él me pidió que me fuera, que tomara mis cosas y me fuera, sin importar que teníamos 3 hijas que, en ese momento, estaban en el colegio y no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, todo lo que había construido se derrumbó. Esteban no solo me expulsó de su casa, sino que también se llevó a las niñas, las apartó de mí como si yo fuera una extraña. En sus ojos, ya no era la mujer que había amado, sino alguien que había roto algo sagrado, algo que no podía volver a ser reparado. Yo, que siempre me consideré una madre amorosa, que pasaba horas ayudando con las tareas o preparaba cenas, ahora era una intrusa en la vida de mis hijas. Las niñas, que hasta hacía unas semanas me adoraban, empezaron a verme como una desconocida. La más pequeña ni siquiera me quería abrazar. Y la mayor, Ellen, Ellen. La mayor me miraba con desprecio, con una frialdad que no había visto nunca en ella. Pero lo peor de todo no fue la expulsión, ni la humillación. Lo peor fue darme cuenta de que, a partir de ese momento, mi familia ya no existía. Las niñas se acostumbraron a ver a Mariana como la nueva figura materna, alguien que las cuidaba y las quería como si fuera su propia madre. Y yo quedé perdida, tratando de encontrar una manera de reconstruir lo que había destruido. Pero nada volvió a ser igual. Esteban comenzó a salir con Mariana, y fue entonces cuando me di cuenta de que la historia que había estado construyendo para mí misma, la mentira que me había contado durante tanto tiempo, se desmoronaba en 1000 pedazos. Al principio, no podía creerlo. ¿Cómo podría mi hermana, la persona que había estado a mi lado en todo, traicionarme de esa manera? Pero, con el tiempo, acepté que lo que había hecho no tenía perdón. Ella y Esteban habían comenzado una relación, y eso me destruyó por completo. El golpe final llegó cuando me enteré de que Mariana estaba embarazada. Aparentemente, el problema de fertilidad que había considerado mío, no lo era. Esteban nunca me dijo, pero siempre supe que algo estaba mal. Y ahora, él tenía la oportunidad de ser padre nuevamente, pero no conmigo. Me sentí como si me hubiera hundido aún más en un abismo del que no podía salir. Lo que sucedió después de esa revelación fue un caos total. Y lo peor de todo es que, a pesar de que me imaginaba que las cosas podrían empeorar, no estaba lista para lo que vino. Al principio, pensé que el tiempo y un poco de arrepentimiento podrían arreglarlo. Me repetía a mí misma que la culpa de todo lo que había hecho era solo de la depresión, de la inseguridad que me había hecho tomar decisiones equivocadas. Pensaba que Esteban, con su carácter tan serio, podría entenderlo, que podría darme una oportunidad para demostrarle que aún quedaba algo en mi interior. Pero estaba completamente equivocada. Después de que Mariana me traicionara al contarle todo a Esteban, él se alejó de mí de una manera que nunca había imaginado. Me expulsó de la casa, claro, pero lo más duro no fue eso. Lo más doloroso fue la forma en que me trató después, como si fuera una extraña, como si mi existencia ya no tuviera valor. Cada vez que intentaba acercarme a él, me miraba con desdén, con esa frialdad que me cortaba como un cuchillo. No había ni un atisbo de compasión, ni un intento de reconciliación. Cada palabra que decía me dejaba más clara la idea de que lo había perdido todo. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fueron mis hijas. Las niñas, que hasta ese momento habían sido mi razón de ser, empezaron a llamarme por mi nombre. Se distanciaron de mí con una rapidez que me dejó helada. La más pequeña ya no quería abrazarme, ya no me pedía que la durmiera como antes. Y la mayor, Ellen, mi propia hija, me miraba con una mezcla de desprecio y tristeza. La vi en su fiesta de 15 años, y fue como un golpe directo al corazón. Enfrente de todos, me rechazó. Fue un momento humillante. Ella, en voz alta, me llamó por mi nombre y luego miró a Mariana, la abrazó y le dijo mamá. Fue como si me enterraran viva, como si no existiera más para ellas. Mi relación con ella se rompió irremediablemente. Ya no era la madre que había cuidado, protegido y amado a sus hijas todos esos años. Me convertí en una extraña. No había vuelta atrás. Esteban me había quitado todo, no solo mi casa, sino también a las personas que más amaba en este mundo. Y lo peor de todo es que, a pesar de mis intentos, a pesar de mi culpa y mi arrepentimiento, me di cuenta de que ya era tarde para hacer algo. Ya había cruzado la línea y, por más que lo intentara, no había forma de volver al pasado. En esos días oscuros, me aferré a la esperanza de que, tal vez, mis hijas pudieran perdonarme con el tiempo. Pero, con cada día que pasaba, veía como sus corazones se alejaban más de mí. Esteban parecía estar tomando el control de todo, y Mariana, mi propia hermana, se estaba tomando el lugar que yo había dejado vacío. A veces me preguntaba si realmente había hecho todo por amor o si solo me dejé arrastrar por un deseo egoísta de sentirme mejor conmigo misma. En mi mente, cada vez más, se formaban preguntas difíciles de responder. ¿Valió la pena perderlo todo por un placer fugaz? ¿Por qué no pude ver lo que estaba perdiendo antes de que fuera demasiado tarde? Para mi sorpresa, Esteban y Mariana no solo continuaron su relación, sino que pronto se mudaron juntos. Y lo que fue aún más humillante, fue enterarme de que estaban esperando un bebé. El golpe fue tan duro que me costaba respirar. La idea de ver a Esteban convertirse en padre nuevamente, pero con mi hermana, fue demasiado para mi corazón. Me había hundido tanto en mi propia traición que ni siquiera tenía la fuerza para reaccionar de manera coherente. Solo me quedé allí, en ese lugar oscuro,
preguntándome por qué no pude ver lo que tenía hasta que lo perdí todo. Era claro que el problema de fertilidad nunca había sido mío. Esteban nunca me lo dijo, pero yo siempre lo supe, y ahora, al ver a Mariana embarazada, lo confirmé. En ese momento, me sentí completamente vacía. Mi familia, mi vida, todo lo que había construido, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba sola, realmente sola. Mi vida había tomado un rumbo tan irreversible que ni siquiera sabía cómo comenzar a reconstruirla. Quería recuperar a mis hijas, quería hacer todo lo posible para reparar el daño que había causado, pero sabía en el fondo que el precio que pagué por mi infidelidad era demasiado alto para ser revertido. No podía creer que todo lo que había sido importante para mí se hubiera desvanecido en un solo acto, un acto que, en mi desesperación, nunca imaginé que causaría tanto daño. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que nunca podría recuperar lo que había perdido, pero aún así, algo dentro de mí me empujaba a luchar. No porque creyera que todo podría volver a ser como antes, sino porque tenía que hacerlo por mí misma, aunque al final, fuera demasiado tarde. Me pasé noches enteras acostada en la cama, mirando el techo, perdida en mis propios pensamientos. A veces me preguntaba si realmente era tan mala persona, si la traición que cometí estaba justificada por lo que sentía en ese momento. Pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que no importaba lo que pensara, porque ya nada podía cambiar lo que había hecho. No había forma de borrar el daño que causé, ni de revertir las consecuencias de mis decisiones. ¿Era mi culpa todo lo que había pasado? ¿Era solo culpa de la depresión, del vacío que sentía? Esteban me había dado todo, y yo lo traicioné. Mis hijas, las personas que más amaba en el mundo, me miraban con desdén, me trataban como si fuera una extraña. Cada vez que pensaba en cómo las perdí, algo dentro de mí se rompía aún más. Me atormentaba la idea de que todo podría haber sido diferente si no hubiera caído en la trampa del deseo. Si hubiera sido más fuerte, más consciente de lo que realmente estaba arriesgando. La idea de que, por un momento de placer fugaz, destruyera la vida que había construido me carcomía por dentro. Cuando vi a Esteban y a Mariana juntos, esperando un bebé, me sentí como un espectro. Ellos no necesitaban ni siquiera ser una familia. Lo eran. Mientras yo ya no era nada para nadie. Al principio traté de buscar consuelo en mi familia, en mis amigos, pero incluso ellos, los que en algún momento me conocieron bien, me miraban como si fuera una persona diferente. El eco de mi propia traición retumbaba en cada rincón de mi ser. Estaba llena de remordimientos, pero también de un miedo profundo de que nunca lograría ser perdonada. A veces, me imaginaba conversando con Esteban, rogándole por una segunda oportunidad, como si pudiera convencerlo de que lo que hice no reflejaba quién realmente soy. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que nada de lo que dijera podría borrar el dolor que causé. Sin embargo, algo dentro de mí no dejaba de luchar, no por ellos, sino por mí misma. Sabía que ya no podía salvar mi matrimonio ni recuperar la relación con mis hijas, pero al menos quería recuperar un pedazo de mi dignidad. Quería, aunque fuera en silencio, tratar de reconstruir mi vida desde lo más profundo, desde ese vacío que me dejaba mi culpa. Cada día, la realidad me golpeaba más fuerte, pero al mismo tiempo, me impulsaba a seguir adelante, aunque no supiera cómo. La traición que cometí me había despojado de tanto que, de alguna forma, me obligaba a luchar por lo que quedaba de mí. En los días más oscuros, me preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Si el dolor de vivir con la culpa y el arrepentimiento era algo que podría soportar. Pero también sabía que si me rendía, estaría permitiendo que la traición me definiera para siempre. Entonces, comencé a pensar en cómo recuperar lo único que aún podía salvar, mi relación con mis hijas. Aunque en el fondo sabía que probablemente ya no había espacio para mí en sus vidas, me aferraba a esa esperanza tonta de que algún día me perdonaran. ¿Pero realmente merecía ese perdón? Era una pregunta que no me dejaba dormir, que me rondaba por la cabeza cada minuto del día. ¿Lo merecía por ser débil? ¿Por no haber sido la madre que ellas esperaban? Cada día que pasaba sin poder volver a abrazarlas, sin poder recuperar ese amor, me llenaba de una tristeza que no sabía cómo manejar. La culpa me aplastaba, pero el deseo de luchar por ellas, aunque sintiera que ya era demasiado tarde, me mantenía viva. Aquí estoy, frente a ustedes, pidiendo su opinión. He pasado por una montaña rusa de emociones y, aunque mi cabeza me grita que merezco todo lo que me ha pasado, mi corazón no deja de preguntarse si realmente estoy tan mal. He cometido un error tan grande que parece imposible perdonarme. Esteban ya no está en mi vida, ni siquiera en mis pensamientos, pero lo que más duele, lo que me quema por dentro, es el hecho de que mis hijas ya no están conmigo. Las perdí por completo. Ellas, las que siempre fueron mi razón para seguir adelante, me ven como una extraña. Y lo que más me desgarra es que no sé si merezco ser perdonada. A veces pienso que, tal vez, si no hubiera sido tan egoísta, si no hubiera sucumbido a la tentación, todo podría haber sido diferente. Quizá las cosas hubieran tenido otro rumbo. Pero, por más que lo intento, no puedo cambiar lo que ya pasó. Los errores están ahí, claros y visibles, y cada vez que veo la foto de mi familia rota, me golpea en el pecho. Esteban tiene todo lo que yo quise, la vida perfecta, el amor de mis hijas, la mujer que siempre estuvo ahí para él. Mariana, mi hermana. Ella es la razón por la que todo esto se desmoronó, y aunque lo sabía, jamás imaginé que la traición vendría de alguien tan cercano a mí. Y lo peor de todo es que no solo me quitó a Esteban, sino que, al estar con él, parece haber asumido el papel que yo ya no pude tener. La verdad es que, mientras escribo esto, no sé si soy la víctima o la villana. Mi mente me dice que cometí un error imperdonable, pero en el fondo, mi corazón me recuerda lo difícil que fue todo antes de la infidelidad. Las presiones, la depresión, la sensación de estar atrapada en una vida que no sentía mía. ¿Debía haber tomado otro camino? ¿O era solo una excusa? Mi mayor pregunta es, ¿qué podría hacer ahora? ¿Aún hay alguna posibilidad de redención? Porque, al final del día, me doy cuenta de que he perdido tanto que ni siquiera sé por dónde empezar a reconstruir mi vida. ¿Cómo puedo volver a ser una madre para mis hijas?
¿Cómo podría hacerlas volver a confiar en mí, si ni siquiera puedo confiar en mí misma? ¿Es esta una lección que jamás podré superar? Tal vez me lo merezco. Tal vez nunca podré recuperar lo que he perdido. Por eso les pregunto, ustedes que han pasado por situaciones similares o que simplemente puedan entender el dolor de perderlo todo por una mala decisión, ¿soy una persona irredimible? ¿Mi vida está condenada a vivir bajo la sombra de este error? No sé si lo que quiero es perdón, pero necesito saber si es posible alguna forma de reconstrucción, por pequeña que sea, para que este dolor tan grande, tan devastador, alguna vez se convierta en algo que valga la pena. Actualización 1. Nunca imaginé que el dolor de perder mi familia me iba a llevar a algo tan inesperado. Pensé que, después de todo lo que pasó, no habría nada más que me pudiera sorprender. Pero la vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones dolorosas, y la mía vino cuando me enteré de lo que Esteban y Mariana estaban haciendo a mis espaldas. ¿Recuerdas cuando te hablé de ella, de mi hermana que fue la que me destapó? Pues resulta que ahora ella no solo me había robado a mi esposo, sino que, para mi horror, también le estaba robando lo único que me quedaba, la esperanza de alguna vez ver a mi familia reconstruida. Esteban y Mariana no solo estaban juntos, sino que estaban esperando un bebé. Y eso me dejó sin aliento, porque todo este tiempo creí que el problema de fertilidad era mío, pero resulta que era él, mi exmarido, quien nunca pudo ser padre. ¿Cómo me sentí al enterarme? Te lo juro, fue como una patada en el estómago. Me dejé arrastrar por la mentira, por las culpas que me habían lanzado encima, y resulta que el verdadero obstáculo en mi vida nunca fui yo. Fue él, el hombre al que tanto amaba y que, ahora, parece ser tan feliz sin mí. A veces me pregunto si esto es justicia o simplemente una cruel ironía del destino. Actualización 2. A pesar de todo, a pesar de la humillación, de la vergüenza, sigo buscando una manera de rehacer mi vida. Quizás la vida que conocí ya no exista más, pero aún sigo viva, ¿verdad? O al menos, intento estarlo. Mis hijas ya no son mías. El vacío que dejaron es indescriptible, y ni siquiera sé si algún día podré recuperar lo que perdí. Pero algo dentro de mí no me deja rendirme. He decidido no vivir de las sombras del pasado, aunque sé que será un camino largo y doloroso. Por más que me diga a mí misma que todo se acaba, una parte de mí aún tiene la esperanza de que, con el tiempo, mis hijas me perdonen, aunque ya ni siquiera sé si merezco ese perdón. ¿Será posible que algún día pueda volver a ser madre para ellas? No lo sé. Lo único que sé es que, aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesta a seguir luchando. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.